Ya está, ahora sí. Bueno, darles la bienvenida nuevamente a quienes recién se están conectando y agradecerles a cada uno de ustedes su interés por el área, ¿no? Por el curso. Y bueno, los que ya hemos venido manejando la semana pasada, hemos tratado respecto a las áreas de laboratorio clínico, cuáles son las áreas en donde se fundamenta la mayor importancia, desde dónde viene, desde dónde uno parte para poder trabajar en esta área, el conocimiento, la parte teórica también. Es muy importante conocer alguna terminología médica, es importante conocer el objetivo del por qué, ¿no? Trabajamos en el área de laboratorio clínico y qué es lo que realizamos, cuáles son parte de nuestro trabajo día a día, ¿no? Los que trabajamos en esta área. Y bueno, una de las áreas que también se suman o una subárea dentro del laboratorio clínico, tenemos el área de inmunología clínica, ¿no? O el área de inmunología. Entonces, de por sí, el nombre ya nos deja muy claro que nosotros en esta área lo que vamos a evaluar es cómo nuestro sistema inmunológico reacciona ante distintas enfermedades que puedan ser, que pueda nuestro cuerpo desencadenar, ¿no? A raíz de que seamos atacados por cualquier virus, por cualquier bacteria patógena. Entonces, en esta área lo que nosotros vamos a evaluar, vamos a ver cómo es que nuestro sistema, ¿no? Responde a estas afecciones, ¿no? Entonces, eh, el laboratorio el área de inmunología, aquí está, ya, laboratorio clínico de bioquímica, acá está, bueno. En realidad, el laboratorio de inmunología también utiliza los tubos de tapa roja, por eso es que en la imagen observaron el de tapa roja, ¿no? Entonces dice, tenemos que conocer cuáles son los objetivos de trabajar en esta área. ¿Ya? Entonces hay que comprender primero, dice, los fundamentos y realizar pruebas inmunológicas utilizadas para el diagnóstico de enfermedades infecciosas e inmunológicas. Dos, comprender los fundamentos y realizar las pruebas inmunológicas utilizadas para evaluar el sistema inmune innato, ¿no? Es parte, por eso dije yo, partí desde un inicio que nosotros aquí vamos a evaluar cómo nuestro sistema inmunológico reacciona ante las distintas ataques o afecciones que pueda tener nuestro sistema, nuestro organismo. Comprender también y realizar las pruebas inmunológicas utilizadas para evaluar el sistema inmune adaptativo. Ojo, uno es inmune innato, el otro es inmune adaptativo. Y finalmente, consolidar los conocimientos adquiridos en la parte teórica, ¿no? Una vez que nosotros comprendamos, porque cuando uno ingresa a un laboratorio, traspasa, ¿no? Cada una de las áreas, y una de ellas es el área de inmunología. Ojo, hay algunos laboratorios que no cuentan con esta área. Lo que les es más fácil es tercerizar las muestras. Solamente que hacemos, mejor dicho, así que hacemos, porque yo he trabajado en laboratorios clínicos, ¿no? Al menos acá en provincia, y la gran mayoría no cuenta con esta área. Sin embargo, en la capital, ¿no? Ahí sí se cuenta con áreas, con esta área de inmunología. ¿Por qué? Uno, porque requiere un personal muy capacitado para desempeñarse en esta área. Y dos, porque requiere de una, un buen manejo de equipos. ¿Ok? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver el sistema, cómo les puedo decir, los sistemas alergénicos, ¿no? Si bien sabemos, existe un sinnúmero, o mejor dicho, un innumerable de casos de alergias, ¿no? Entonces, pero las pruebas específicas las van a realizar los laboratorios que tienen un poco de alta gama, por así decirlo. Entonces, al menos aquí en la provincia no lo hay, en la capital sí. Entonces, aquí vamos a ver un poco, en el área de inmunología, ojo, es un área muy amplio, muy complicado a la vez también. No digo que sea imposible de entender, pero es complicado porque manejamos temas de biología molecular. Entonces tenemos que estar muy ceñidos, muy capacitados en la parte teórica y en la parte práctica. Entonces, vamos
a primero entender qué es lo que realizamos en esta área. Paulatinamente, dice, la inmunología se ha convertido en una ciencia individual, es una ciencia única, una ciencia que puede tener ramas. Entre ellas, dice, una ciencia moderna. Tomó conceptos a qué parte, ¿no? O sea, jala dentro de sus ramas la biología, la microbiología, química, la genética, la medicina, patología, biología molecular, entre otros. Entonces, hay que comprender primero qué es lo que engloba esta área, ¿no? Y todas estas subramas es lo que engloba esta área para poderla nosotros desempeñarnos en el campo laboral, ¿ya? Yo les puse una imagen donde está ahí, como pueden observar, es una especialista observando un microscopio, a su vez tiene una pantalla que permite observar las células que están, valga la redundancia, observando en el microscopio, ¿no? Entonces, hoy en día ya existen programas específicos que se direccionan directo a lo que uno puede observar en el microscopio en la pantalla, ¿no? Hay programas ya especiales. ¿Qué más? Dice, el estudio de enfermedades inmunológicas resulta complejo y requiere exámenes específicos. Exacto, las enfermedades inmunológicas que son mayormente las que engloban las alérgicas, ¿no? Las enfermedades, los sistemas alergénicos. Entonces, requiere exámenes específicos para nosotros ver por qué nuestro cuerpo está reaccionando de esa forma. Dice, para dirigir el estudio de laboratorio resulta práctico dividir estas patologías en 4 grupos. Por eso acá salen los 4 grupos que demuestran la parte de las inmunodeficiencias, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades alérgicas y las enfermedades oncológicas. Entonces, más o menos en esta etapa es lo que engloba todo esta área. ¿Qué más? Tenemos que comprender las inmunodeficiencias. Entre ellas destacan la IgA, la IgG, la IgM, ¿ok? Entonces, como dice, ¿no? En la aproximación diagnóstica de enfermedades autoinmunes se sugiere comenzar con los anticuerpos. En algún momento nosotros hemos estado en el laboratorio y nos han solicitado el ANA, los anticuerpos antinucleares. Eso es para diagnosticar un tema patológico, un tema oncológico, ¿no? Entonces, es aquí donde reside esta área que es fundamental para exámenes tan específicos que no se pueden desarrollar en un laboratorio pequeño, en un laboratorio que recién pues realiza actividades o exámenes de rutina, ¿no? Requiere equipos más, no voy a decir más caros, sino equipos de alta gama, ¿ya? En el caso de enfermedades alérgicas, dice, el estudio se realiza de acuerdo a la anamnesis y temporalidad de la exposición alergénica. Entonces, nosotros, para poder asistir a un médico, ¿no? Tenemos, cuando uno es paciente, hablando desde la metodología de paciente, cuando uno empieza a sentir, a tener síntomas frente a una alergia, porque si nosotros presentamos de repente una dolencia en algún lugar del cuerpo, vamos al médico especialista. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si me duele, no sé, el oído o la mandíbula, corremos al otorrinolaringólogo. Si nosotros tenemos malestar en el corazón y sabemos que venimos con una anamnesis o un historial clínico de parentesco que sufren de eso, recurrimos a un cardiólogo. En el caso del dentista, sí. Pero si nos brota una alergia, vamos a suponer, no voy a poner alergia, si nos brota, por ejemplo, una constante tos, que es constante por de repente situaciones inespecíficas, pero nosotros no lo sabemos, nuestro cuerpo está reaccionando. Tomamos un medicamento, visitamos de repente un médico en general, tomamos pastillas y no nos calma. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo está demostrando un síntoma, por ende está demostrando que están desarrollándose anticuerpos, ¿no? Porque por algo está siendo atacado nuestro sistema, nuestro sistema orgánico, nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por ende está desarrollando este síntoma. Si, por ejemplo, ¿qué pasa? Han visto comúnmente esas personas que sufren de ronchas en los cuerpos, ¿no? En toda la parte del cuerpo, en algunas personas solamente los brazos, otras las piernas. Entonces esperamos, ¿no? Que hoy en día es muy común en los niños, en adolescentes, en personas adultas, por la alta temperatura. Entonces, pero nosotros no descartamos eso, porque puede hacer que el paciente estemos en una temperatura normal,
cálido y el paciente sigue teniendo ronchas y presenta esos chupitos y descartamos de repente el sarampión, descartamos de repente alguna picadura. Entonces, vemos que el cuerpo está reaccionando, está pidiendo auxilio, pero no sabemos qué es y para ello requerimos de especialistas. Una de ellas, uno de los exámenes, es el área de inmunología, ¿no? Ya, ese es otro de los temas importantes. Dice, finalmente, en las discrasias de células plasmáticas, ¿no? Que es la parte donde se desarrolla el sistema oncológico, el estudio con electroforesis, inmunofijación, cadenas livianas libres en suero. Entonces, si ya hablamos de electroforesis, hablamos de inmunofijación, estamos hablando de temas de biología molecular, que abarca ya temas, equipamiento un poco más estandarizado, más elevado, ¿no? ¿Qué más? A ver. Ojo, entonces, para entender cómo funciona el sistema inmune, hay que entender que nuestro cuerpo siempre tenemos la formación o el conjunto de un antígeno y un anticuerpo, ¿ya? Entonces, nuestro cuerpo siempre genera anticuerpos. Desde que nacemos, nosotros recibimos los anticuerpos de nuestra madre a través de la lactancia, ¿no? Entonces, de por sí, el cuerpo de la madre ya está con anticuerpos, ¿no? Y eso lo transmite al bebé a través de la lactancia. En algún momento nosotros hemos pasado por esa etapa, que hemos sido bebés y hemos recibido esos anticuerpos. Cuando dejamos la lactancia de lado, empieza la alimentación, ¿no? Los nutrientes de la olla, de la alimentación común, que es la que a través de los alimentos. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a producir anticuerpos. Y ahora, ¿qué pasa cuando nuestro organismo es atacado por un sistema patógeno? Entonces, ese patógeno también ingresa con su antígeno anticuerpo. Entonces, ¿qué hace? Elimina, por eso digo, es parte de la biología molecular o parte de la genética, conocer, porque ese virus, esa bacteria también trae su material genético y hace que se apegue o se enganche nuestro anticuerpo con su antígeno o nuestro anticuerpo nuestro anticuerpo con su antígeno. Y una vez que este se engancha, se reproduce. Por eso, en muchas ocasiones, lo que sufren pacientes de oncología o los pacientes que tienen un tumor o un cáncer, estas células se desplazan tan rápido porque nuestros anticuerpos es tan mínimo que estas células son más en mayor cantidad que repletan y hacen que nuestro anticuerpo disminuya. O sea, matan nuestras células buenas para reproducir y tomar espacio a estas células malignas, que es el tumor, que es lo que ocasiona el cáncer, ¿no? Así de forma general. Entonces, uno de los exámenes que nosotros desarrollamos, y acá también vemos, son los exámenes de cáncer de próstata, el cáncer de mama, hay exámenes específicos como el cáncer de ovario, ¿no? Entonces, para ello, normalmente los laboratorios de provincia tercerizamos, pero en los laboratorios que son bien capacitados y tienen cuenta con los equipos específicos, lo desarrollan. Les soy sincera, yo no he estado en un laboratorio de inmunología, sería mentirles que yo sí he elaborado, pero he podido, en el área de inmunología clínica les hablo, pero sí he podido observar un examen de electroforesis en una célula vegetal. Que la célula, o sea, el procedimiento es el mismo, lo que cambia es la célula. Si hablamos de una célula sanguínea, por ejemplo, una muestra sanguínea, el procedimiento va a ser igual. Ya el kit viene preparado para una cierta cantidad. En este caso, nosotros trabajábamos con células vegetales porque yo estuve en la Universidad Agraria La Molina, en el laboratorio de biotecnología, ¿no? Donde hacíamos biología molecular. Entonces, ahí me explicaron un poco de lo que era hacer electroforesis, técnicas de biología molecular para observar cómo se desarrollan las barras, cómo se observa, y yo estaba interesada en ese momento más en lo que era en esta área clínica, pero no tuve la oportunidad de postular a otro centro, ¿no? Y me aceptaron en la Universidad Agraria La Molina para poder desarrollar mis prácticas técnicas, desempeñarme porque hubo como una mini beca, una oportunidad y yo postulé ahí y lo obtuve. Entonces, pero no estaba tan interesada en el área vegetal, pero
me dijeron que era lo mismo, la célula, solamente cambia la célula, el procedimiento es igual. Entonces ahí me di cuenta, trabajar con este tipo de examen, de ese equipo, perdón, este tipo de equipos es lo que a nosotros eh, tenemos que estar muy concentrados, tenemos que estar muy bien capacitados, ¿no? Incluso no me dejaron manipular tanto tiempo sola, sino estaba siempre bajo supervisión, ¿ok? Entonces, eh, ¿cuáles son los anticuerpos que nosotros manejamos en esta área? El IgM, el IgG, el IgA, IgD, IgE, ¿no? Son varios inmunoglobulinas. Ustedes se acuerdan cuando estuvimos en el tiempo del COVID, ¿verdad? Muchos, muchísimos, y creo que todos, es decir, el 1% quizás no se sacó esa prueba, pero todos en el transcurso de trabajo, constantemente mensual, era el examen del COVID-19, ¿verdad? Y se fabricaron en ese momento cápsulas o cassettes, ¿no? Que venían ya con las pruebas rápidas que se le llama, y venía con el examen, ¿no? Para poder observar si había IgM o IgG, ¿no? Entonces, al igual como vienen los cassettes de VIH y hepatitis B. Entonces, ustedes eh, interpretaron, ¿no? Los que trabajamos en esta área, tratamos de empaparnos, averiguar por qué el examen, ¿no? Y muchos pacientes nos preguntaban, señorita, si marca IgM, si marca IgG, si marca los dos, si de repente no marca ninguno y solamente el control. Entonces nosotros nos tenían que capacitar para eso y pues nosotros también de por sí ya entender, porque nosotros venimos estudiando, ¿no? Como profesionales en esta área. Entonces es ahí donde revoca mucho la parte de la información, la parte teórica, como siempre les doy en cada área, ¿no? El entender por qué es que el desarrollo de cada procedimiento, ¿no? Entonces, dice, el IgM son los primeros que se producen, son las primeras inmunoglobulinas. Ojo, hay que entender que se fabricaban los cassettes así con estas IgG, IgM, ¿no? Estas inmunoglobulinas, pero en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, desarrollamos esas inmunoglobulinas. Entonces, dice, tipos de anticuerpos. Ojo, hay que entender, tipos de anticuerpos, la IgM son los primeros que reaccionan o los primeros que se producen. Aparecen como antenas en los linfocitos B. Entonces, cuando nuestro cuerpo está ni bien siendo atacado por un agente patógeno, estas IgM, estos anticuerpos empiezan a activarse. ¿Y dónde se colocan? Se colocan como antenitas en los linfocitos B. En nuestro cuerpo viajan un montón de linfocitos y estas en el momento en este que nuestro cuerpo está siendo atacado, ¿no? Entonces, el IgG, dice, se generan después de los IgM. Dice, pueden atravesar la placenta, sí, proteger el feto, claro que sí. Si una mujer, por ejemplo, una mujer gestante que pasó, porque yo en ese momento, en el tiempo del COVID, trabajé en el tema de fertilidad y se llegaban a realizar las pruebas de COVID. Y había mujeres gestantes que sí estaban por dar a luz y tenían COVID. Y estaban por dar a luz parto natural. Entonces, ya el tiempo estaba, no se podía ir para atrás, y por más que los pacientes estaban positivos al COVID, IgG, IgM, incluso los dos, se le comunicaba al médico de que la paciente estaba contagiada por este COVID, ¿no? Que estaba presentando todos los síntomas para que, obviamente, tenían que proceder a hacerle este, el parto, pero bajo un cierto cuidado extremo, ¿no? Para que no se contagien los doctores y no pueda haber progresividad de esta enfermedad. Entonces, pero su IgG en ese momento saltaba porque estaba ingresando al feto para protegerlo. Entonces, miren, eso nadie nos dice, eso de repente no lo encontramos en la parte teórica, solo en información especializada que pues uno busca, ¿no? Información que uno busca cuando se hacen las publicaciones, ¿no? Entonces, ya por ahí uno tiene conocimiento que si en ese momento la paciente, incluso muchas mujeres me preguntaban, señorita, estoy con el COVID, ¿eso afecta a mi bebé? ¿No afecta a mi bebé? Habían colegas que a veces preguntaban y decían, la verdad que no sé si afecta, puede que sí, ¿no? Pero de por sí pueda tener un porcentaje que afecte al bebé, pero la placenta cubre al bebé. E incluso dice el IgG, de esa inmunoglobulina, ese anticuerpo de la madre, estaba atravesando el feto para protegerlo. Su trabajo era tan importante de proteger al bebé. Entonces, imagínense la importancia de conocer los anticuerpos en un área tan específica, ¿no? Indican que las infecciones es un proceso antiguo, entonces un proceso dice que ya pasó,
O sea, que ya salió del cuerpo, ese ya pasó, ya infectó y está quedando esos residuos. Por eso dice que eran después de los IgM. Ahora, les vuelvo a poner el mismo ejemplo. Los cassettes que venían con esos anticuerpos, tanto IgG y IgM, cuando marcaba el IgM, quería decir que el paciente estaba con todo el proceso donde el virus está dejando su material genético. O sea, tenía el virus que había ingresado hace tan poco que el virus estaba reproduciendo en su propio cuerpo, por eso estaba generando su malestar o estaba por generar su malestar, ¿no? Y estaba reproduciéndose, dejando todo su material contaminado en nuestro organismo, en el paciente en este caso, y pues esos anticuerpos IgM estaban saltando por defender a esa persona, ¿no? Entonces, mientras que en el caso de los IgG, ¿no? Cuando, por ejemplo, sacaban la muestra, IgM no marcaba y te marcaba el IgG. ¿Qué quería decir? Ah, señor o señora, usted ha tenido el COVID. Por eso es que este anticuerpo aparece recién, es como un proceso antiguo que ya pasó hace mucho tiempo. Usted sea sintomático o asintomático, o sea, haya no presentado síntomas, usted ha tenido el COVID, ¿no? Entonces en muchos casos decían, pero yo no he tenido síntomas, no, pero usted ha tenido el COVID. Por eso es que reacciona el IgG, este anticuerpo quiere decir que es un procedimiento o un paso antiguo, una infección que ya pasó. Pero pueda que usted haya sido asintomática, ¿no? Pero ha contagiado, porque ha tenido el virus presente en pleno desarrollo. Y en pleno desarrollo el virus, mientras deja su material genético en el cuerpo de una persona, va a través de la saliva contagiando, ¿ya? Así no haya presentado síntomas. Por eso es que hubo demasiados contagios por el problema de los asintomáticos. Como eran asintomáticos, salían en casa y sin mascarilla y contagiaban. Otro de los anticuerpos tenemos el IgA. También dice aparecen después de la M. Entonces, ¿qué pasa? El IgG, el IgA tienen similitudes porque uno aparece, sino que mayormente los cassettes venían fabricados con IgG, ¿no? No había IgM, IgA, habían el IgM y el IgG. ¿Qué más tenemos? El IgD. Dice, sustituyen a los IgM y dice, y tienen más afinidad que estos. Aparecen como antenas también en los linfocitos B. Sustituyen a las IgM. Entonces, las Ig de este tipo de anticuerpo, sustituye a la IgM. Entonces, podemos usar tanto el IgM o el IgD. Puede que nuestro cuerpo, si tiene uno del otro, se asemejan y pueden saltar, ¿no? Uno en reemplazo del otro. El IgE dice es de alta afinidad, median en los procesos alergénicos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un paciente sufre de alergia, estos IgE son los primeros que saltan. Entonces, en un examen, uno le deja un examen de inmunoglobulina E, estos son los primeros que van a desarrollarse. ¿Ya? Su función, dice, es de eliminar parásitos, en particular los gusanos. Bueno, las personas que tienen este tipo de afecciones. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos? Entonces, anticuerpos antinucleares, el famoso examen ANA, que son los marcadores serológicos más característicos, pero no exclusivos, no es el único, pero sí uno de los más nombrados, más solicitados en los laboratorios, ¿no? Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, los pacientes en este caso, ¿no? Vienen y se realiza un examen de ANA, de por sí ya sabemos que es un paciente que está teniendo un problema de futuro o presencia de cáncer, ¿no? De repente algún problema reumatológico, normalmente los dejan los reumatólogos, ¿no? Los especialistas reumatólogos, porque están desarrollando algún problema de inmunodeficiencia, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Bien, entonces, aquí les voy a mostrar, miren, este es un procedimiento ya de inmunofluorescencia, ¿no? Miren, acá, ahorita les pongo un zoom, ¿no? Acá está, para que lo puedan observar bien. Ahí está. Bien, entonces, ustedes, como les dije en un inicio, estuve la oportunidad de trabajar en el área de biotecnología y trabajamos con pequeños materiales. Es tan mínimo el tamaño, es tan mínima las cantidades, ¿no? Tenemos que elaborar diluciones para poder nosotros trabajar en el caso de, ¿cómo se llama? Espectrofotometría, tenemos que trabajar en el área de biología molecular.
En este caso tenemos lo que son las diluciones, ¿no? Bueno, trabajamos así. Ya en los kits te viene preparado. Luego, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, esa es parte del procedimiento, es cargarnos los microlitros que nos indican en el registro que viene del reactivo, ingresamos a lavar, luego tenemos que esperar que seque, ¿no? Hasta finalmente nosotros sumergir. Luego, en una diapositiva siguiente les voy a detallar cómo es que nosotros tenemos que realizar el procedimiento. Ahora, observen ustedes en la parte de abajo, en la parte inferior, dice resultados y reporte ANA HEP o HEP2 IF, dice patrón nuclear. Bueno, esta es parte de biología molecular, se los voy a ir explicando ahorita como que un poquito, quizás para algunos se pierden, pero quiero que presten mucha atención para que puedan entenderlo, porque esta área es importante para poder entender el área de inmunología. Tenemos un patrón nuclear, ¿no? En este caso dice un código o una marca, en este caso es el AC4, ¿no? Es parte de del sistema granular fino, dice positivo 1 en 40. Patrón nucleolar, AC9, grumoso, positivo 1 en 160. Aparato mitótico, negativo. Patrón citoplasmático, AC19, granular fino, denso, positivo 1,80. Pero ustedes se preguntarán, pero licenciada, ¿qué es todo esto? ¿Qué? Ese es el resultado que nos está dando el reporte de lo que nosotros hemos analizado. Luego lo voy a desglosar. Miren, dice, ¿qué es lo que nosotros obtuvimos? Paciente femenino de 55 años con síndrome overlap, ¿ya? Entonces, aquí es donde nosotros observamos y empezamos a entender. ¿Qué pasa? En la interpretación del ANA, de este paciente que se realizó de ANA de antígeno antinuclear, dice, el patrón AC reaccionó, vimos arriba que dice el patrón AC4, ¿no? Entonces, es aquí donde viene la parte bibliográfica ya, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que asimilar uno con otro. Miren, si reacciona el patrón AC4, vamos a la referencia y ¿qué nos dice? Dice que se asocia con los antígenos, terminología médica, polimerasa 3. Seguimos sin entender. ¿Qué patologías están asociadas con este patrón que ha reaccionado en el paciente o en la paciente? Puede ser que este paciente tenga una enfermedad mixta del tejido conectivo, puede ser que el paciente tenga un lupus eritematoso, puede ser que en este paciente tenga el síndrome de Sjögren, dermitomitosis, ¿no? O poliomielitis. Entonces, si el paciente en sus resultados arrojó que el patrón AC4 ha reaccionado, puede que esté asociado con cualquiera de estas enfermedades o patologías que le acabo de nombrar. No sé cuál, pero más o menos el patrón 4 incluye estas. Una de ellas es que pueda desarrollar el paciente. Siguiente, el paciente también desarrolló un patrón AC9, que se asocia con esta enfermedad, las patologías puede hacer que tenga esclerosis sistemática, ¿no? El patrón AC19, que se desarrolla, la neuropsiquiátrico, ¿no? El problema a nivel neuronal, el síndrome antisintetasa, ¿no? Entonces, aquí ya por lo menos ya tenemos claro el panorama, ¿no? Y si nosotros observamos, nuevamente decimos, resultados y reporte. Entonces, quiere decir que por inmunofluorescencia, el equipo nos arrojó que hay patrón AC4, AC9, AC19. ¿Ok? Entonces, por ahí vamos diciendo, ya, el paciente puede hacer que tenga uno de estos tres padecimientos porque ya sabemos por teoría o por referencia bibliográfica lo que se asocia, ¿no? Enfermedades que se asocian. ¿Qué más obtenemos acá? Entonces, observen. Dice, anticuerpos antinucleares, ¿ya? Tenemos el paciente, ¿no? ¿Cómo salió? Porque nosotros cuando realizamos este tipo de examen a través de inmunofluorescencia o a través de un equipo de biología molecular, obtenemos a través de luces fluorescentes el resultado por imágenes. Entonces, miren, el control, así como cuando nosotros vemos, por ejemplo, ¿no? En hematología vimos, vamos a poner el caso, hemoglobina, ¿no? Tenemos un control, un rango de valores. Tenemos el resultado del paciente y el rango de valores. Hemoglobina baja para saber si es hemoglobina alta.
En este caso, su rango de valores es a través de coloración, a través de fluorescencia. Si el color sale oscuro, o sea, totalmente negro, no pinta, quiere decir que es un control negativo. Eso es lo que nosotros observamos en el área de biología molecular a través de inmunofluorescencia. Si observamos que pinta color verde fluorescente, el control es positivo. Quiere decir que el paciente está presentando este tipo de patología. ¿Ok? ¿Y qué es lo que miren? ¿Qué es lo que obtuvimos como resultado? Positivo. El resultado del paciente es si hubiera salido negro la pantalla, la imagen, quiere decir que es un control, o sea, el paciente es negativo, no presenta este tipo de anticuerpos antinucleares, es negativo. Pero el paciente presenta coloración fluorescente. Ahí dicen, paciente, ahí ustedes pueden observar, verde fluorescente, negativo y control positivo, verde fluorescente. Entonces, el paciente es un paciente que ha salido positivo a los anticuerpos antinucleares, ¿no? Y está presentando esta patología. Patrón 1 nos indica DNA topoisomerasa. Para entender la topoisomerasa, que es parte de la cadena de ADN. Nosotros tenemos que entender un poco de genética para poder saber DNA topoisomerasa, que es quien engancha, ¿no?, las hebras de ADN. Entonces, la parte de la genética, si nosotros no lo comprendemos, va a ser un poquito complicado también entender esta área. Pero de por sí, a nosotros nos viene solamente el resultado, miren cómo nos llega. A nosotros digo, ¿por qué? Porque cuando tercerizamos, nos llega solamente a través de un correo, no nos llega unas imágenes. ¿Qué nos llega? Así. Esto es lo que nos llega, ¿no? Dirigido al doctor, un ejemplo, Mario Chávez López, ¿no? Anticuerpos antinucleares, ¿no? ¿Qué nos llega? Dice, interpretación de resultados 0.6, 0.602. Dice, entonces, límite de referencia menor o 0.9, ¿no? Entonces, de 0 a menor a 0.9, 0.6. Estamos hablando casi de que el resultado dice negativo menor a 0, igual a 0.9. Indeterminado de 0.91 a 1.09 y positivo mayor a 0 o 1.10. En este caso, nos indica que es una muestra de lisa, ¿no? Entonces, 0.602. Ese no es, ojo, no es el mismo ejemplo de arriba, ¿ya? Ese sí salió positivo, ¿ya? Por resultado positivo. Este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo de cómo solamente nos llega el informe. Y en este caso, nosotros tenemos que este paciente ha dado negativo a los anticuerpos antinucleares. Entonces, quiere decir que cuando le realizaron el procedimiento de electroforesis, la luz que ha marcado para la fluorescencia ha sido oscura. No ha pintado ningún color fluorescente, por eso que al paciente nos mandan directamente el resultado, que es 0.602, ¿no? Lo miden por nanómetros o puedan hacer una medida estándar, pero es negativo. ¿Ya? Entonces, así nada más. A nosotros nos mandan un tablero o un resultado, los datos en general. No nos mandan las imágenes, no nos envían o no obtenemos porque nosotros no lo procesamos. ¿Ok? Tenemos también dentro de esta área el sistema alergénico, ¿no? Entonces, las personas que normalmente sufren de cualquier tipo de alergia, ya sea por alimentos, alergia al ambiente, alergia al polvo, al humo, alergia de repente a algún alimento, como yo expliqué, algún fármaco, eh, algún tipo de nutrientes, ¿no? Puede ser cualquier problema que pueda sufrir una persona. Nuestro sistema reacciona, ¿no? Reacciona y empieza pues a mostrarse cualquiera de nuestros anticuerpos. ¿Cuál es la prueba de alergia en sangre? Dice, las pruebas de alergia en sangre miden una sustancia llamada la inmunoglobulina E. Ellas son las encargadas normalmente de ver cómo se observa, cómo se desarrollan los anticuerpos para poder observar a qué tipo de alergia sufrimos. ¿No? Entonces, ¿para qué se usa? Para ayudar a ver si usted tiene una alergia. Les comento algo. Mi persona, por ejemplo, sufro de alergia, como me di cuenta, al polvo, al ambiente, mejor dicho, al cambio climático, al ambiente. Normalmente cuando estoy en un clima cálido estoy perfecto. Si llega la temporada de ahorita en calor, normal. Para mí, para muchas personas, bueno, normalmente es incómodo porque sudamos mucho y estamos transpirando y eso se incomoda también, ¿no? Porque muchas personas
de repente eso también los afecta. Eso es para todos. Pero cuando llega la temporada de frío, lo primero que me ataca a mi persona es la garganta, ¿no? Por ejemplo, yo sufro alergia al ambiente, al cambio de ambiente brusco. Entonces empiezo a toser, a toser, a toser, a toser, a toser. De repente me da mucho el frío y mi debilidad es la garganta. Si hablo demasiado o mucho elevo la voz, me duele la garganta. Si estoy en corriente de fuerte viento con humo, de repente estoy con humo o polvo elevado, ¿no? Entonces, o pintura, me afecta la garganta y empiezo a toser. Es un tipo de alergia que yo tengo. Entonces, en caso de otras personas, la gran mayoría de los pacientes, si vienen con ronchas, ¿no? De repente comen un chocolate y empiezan a enroncharse. Entonces, también he conocido pacientes, he tenido colegas, ¿no? Que no digo que he trabajado, les vuelvo a repetir, pero sí colegas que empezaban, por ejemplo, con el calor y ahorita están así, y empiezan a picarle todo el cuerpo, ¿no? Picarle todo el cuerpo. Y cuando les pregunto si pasó algo, dicen, no es mi alergia, dice. Es otro tipo de alergia, ¿no? Entonces, aquí es donde resalta mucho el tema de las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, nuestros anticuerpos están reaccionando porque algo está siendo atacado, ¿no? Entonces, el verano, a algunas personas sí les afecta porque les salen manchas en la piel, se enrojecen, se rascan y eso les aburre mucho, ¿no? Otras personas normalmente pues tienden la sinusitis, ¿no? Ese desarrollo del estornudar cuando están en polvo o sienten ese polen de las plantas y estornudan, 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 estornudan y no paran de estornudar. ¿Por qué? Porque les afectan las fosas nasales. Entonces, hay innumerables de alergias, ¿no? Otro tipo de alergias, le comento, es las manos, ¿no? Las palmas de las manos es muy sensible eh, a cualquier superficie, ¿no? A cualquier superficie sólida. Y pues a veces hay personas que tienen tan débiles esa parte de las palmas que empiezan a rascarse las manos, ¿no? Y eso pasa normalmente no digo en todos, pero sí en algunos casos se puede observar en familiares, en conocidos que he podido escuchar, en el caso de los detergentes, ¿no? El uso de detergentes cambian y eso les empieza a picar las manos, se enrojecen, se les hace manchas y todo. Entonces también es un tipo de alergia, ¿ok? Entonces, la prueba específica es la IgE. Con la IgE nosotros vamos a saber, y ojo, hay un numerable de exámenes que uno desarrolla, ¿no? En el campo para poder, en la parte laboral, para poder observar a qué tipo de alergia uno sufre, ¿no? Entonces, ¿qué significan los resultados? Un resultado nivel total de IgE alto significa que usted tiene un tipo de alergia. Entonces, si uno se saca un examen de inmunoglobulina E y sale muy elevado fuera de rango, pues, tenemos alergia, pero no sabemos todavía a qué alergia, pero por nuestra anamnesis, nuestro historial clínico, más o menos ya sabemos y podemos comentárselo a nuestro médico. Pero para ser más específico, hay exámenes que nos permiten a nosotros saber, o no al paciente, a qué sufre el paciente de alergia, ¿no? ¿Cuál es su padecimiento específico? Bien, antes de pasar a este tipo de alergia, que es otro tipo de afección, voy a revisar el chat y Freddy Salamanca, buenas noches. Me dice, buenas noches. ¿Qué equipo realiza estas pruebas? En el caso de las alergias, ¿o te refieres al tema anterior? Sí, me lo recuerda. Si no me equivoco, en el caso de biología molecular, utilizamos el electroforesis, ¿no? Utilizamos para observar las bandas. Entonces, ese equipo, electroforesis. Mayormente en el examen de biología molecular, en el área de biología molecular. Natalie G. le dice, ¿y la alergia de qué tipo? ¿Y la alergia de tipo de tos? ¿Qué tratamiento sería bueno? Mira, las alergias normalmente, de por sí nuestro cuerpo va a reaccionar de por vida. Si sufrimos de alergia, y ojo, es hereditario, créanme que ya lo descubrí por familiares, es muy hereditario, al principio tenía mis dudas, pero es hereditario. Así que si venimos de familia alergénica, vamos a desarrollar un tipo de alergia, y más aún si son nuestros padres. Entonces, en este caso, de pequeña sí tomaba jarabes que me ayudaban a combatir la tos. Ahora ya no. Si es alergia, se me quita sola. O sea, dejo de estar en esa habitación donde está el humo o ese ambiente y me calmo. Tomando aguas calientes, por ejemplo, si me llega el frío, normalmente ya no estoy en corrientes de aire, de repente pueda que por ahí una en otra ocasión especial, pero de ahí bebidas calientes, el abrigo constante que es en el invierno. Ahora, por ejemplo, que estamos en verano, el calor, bueno, no soy alérgica a este clima,
Normalmente, por ejemplo, si estoy hablando mucho, estoy tomando agua constantemente y tibia para ayudar a relajar mi garganta, ¿no? Por ahí, ese es mi desarrollo de la forma como enfrento la alergia, ¿no? En el caso de los que sufren de manchitas, hay unas preparaciones que los brinda los médicos, ¿no? De acuerdo a la parte de dermatólogo, y pues les ayuda mucho a combatir también, al menos manejar este tema, ¿ya? Freddy Salamanca, el tema anterior vi una pantalla también. Ah, ya, hay un programa, ya hay un programa, por ejemplo, que conectas en el microscopio y lo observas directamente en la pantalla, ¿no? Pero es la electroforesis lo desarrollas tú en un equipo, en unas bandejas donde vas a utilizar catéter positivo, negativo y es altamente peligroso. Y luego, una vez que culminas todo este procedimiento, acabas de desarrollar tu kit, recién lo observas en la pantalla y te va a salir como unas bandas. Y eso lo voy a explicar ahora, ya viene esa parte. Entonces, a ver. Entonces, el tema de anafilaxia, ¿ya? Este es un problema, un tema de alergia también. La anafilaxia es un tema alergénico, un padecimiento que desarrollan las personas que normalmente, pues, no todos, ojo, solo algunas personas que tienen herencia, ¿no? Mayormente por tema hereditario, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona con anafilaxia? Dolor de cabeza, dificultad al respirar, dolor abdominal, la presión arterial baja, picor e inflamación, ¿no? Una persona que constantemente tiende pues a desarrollar en la parte dérmica dolor o malestar, ¿no? Bien. Entonces, aquí está, mira. Síntomas y signos de anafilaxia. Una persona que tiene dificultad para respirar, una persona que puede confundirse de repente con el COVID, pero hay que ver qué más síntomas. Hinchazón facial, ¿no? La famosa papera también era un tema muy importante en esta área, pero no solamente esto, sino que se engloba también o en conjunto con las ronchas y las náuseas y vómitos constantes. Entonces, es un paciente que tiene un padecimiento, ¿no? A la que a través de un problema que ha desarrollado, ¿no? A nivel en su organismo. Discrasia de células plasmáticas. Entonces aquí vamos a observar un hemograma, ¿no? Como nosotros lo observamos a través del extendido periférico, ¿no? Del examen de la lámina. Bien, entonces, aquí nosotros utilizamos directamente, trabajamos con el suero. Tampoco no trabajamos con la sangre, trabajamos con el suero, ¿ya? Entonces, eh, vamos a trabajar, dice, con la parte amarilla, esa parte del suero, que es lo que nosotros, ¿cuál es la función principal? Es mantener la presión oncótica del plasma, bueno, en este caso es suero, sino que lo colocan plasma, la cual está dada por albúmina. Sistema de tampón de equilibrio ácido-base, un vehículo transportador de sustancias endógenas y exógenas, ¿no? Es lo que obtenemos ahí. Participan la defensa humoral, principalmente las inmunoglobulinas. Entonces, nosotros vamos a evaluarlas. Eso es lo que nosotros nos centramos en esta área, el desarrollo de las inmunoglobulinas, ¿no? Para ver el sistema innato, adaptativo, el sistema alergénico. Bien, acá tengo la albúmina. Es una proteína plasmática presente con mayor funcionamiento en el hígado, ¿no? Por eso que es parte del perfil hepático, este examen. Y si nosotros lo desarrollamos en un laboratorio donde se realiza biología molecular a través de electroforesis, los valores referenciales están entre 4.01 hasta 4.78. ¿Qué nos quiere decir cuando hay aumento o disminución del albúmina? Cuando hay aumento, en este caso, ya en este caso de aumento, tenemos que ver problemas dice, el aumento de los niveles ocurre principalmente por la deshidratación, sino porque hay menos cantidad de agua, o sea, no se estamos consumiendo buena cantidad de agua. ¿Y qué pasa? Si hay demasiada, disminución de la albúmina, salen muy bajos los valores. Entonces, puede hacer que tengamos problemas de hipertensión, problemas de diabetes, problemas nutricionales, problemas en el hígado, ¿ok? Directamente en el hígado. ¿Qué más?
La alfa-1 globulina es otra de las globulinas que también tiene sus características propias, ¿no? Aumento o disminución también va a contraer un tipo de afección en nuestro sistema, ¿no? ¿Qué más? La alfa-2 globulina también se los he desarrollado para que ustedes puedan entenderlo. El aumento, la disminución, que normalmente no nos indican, siempre nos colocan como valor referencial aumento, problema, pero nunca nos colocan la disminución. Entonces, ¿qué pasa si un paciente tiene alfa-2 globulina baja? Puede presentar anemia, no solamente si se realiza un examen de hemoglobina, sino también la alfa-2 globulina. ¿Qué más tenemos por acá? La beta-1 globulina también hay sus valores referenciales, la beta-2 globulinas, y todo esto se va a desarrollar a través del examen de electroforesis y la gamma globulina, ¿no? Aquí está lo que les quería explicar y justamente nuestro compañero me solicitó, ¿no? El Western blot. Miren, recuerdan como les dije en un inicio, no he desarrollado el área de inmunología clínica netamente, pero he desarrollado el área de inmunología vegetal, ¿ya? ¿Qué es lo que cambia? La célula. Tenemos la célula, el tejido, las bacterias, ¿no? Podemos usar distintas células, en este caso bacterias, tejidos. El reactivo, el equipamiento es el mismo. Ese es un tema de biología molecular. Por ejemplo, trabajamos en este caso con una bandeja que contiene cátodo positivo y un ánodo y un cátodo. Uno es positivo, el otro es negativo. Están directamente conectadas, miren, les explico. Esta bandeja atraviesa, o sea, se le llena del reactivo completo en la bandeja y por ende está esta bandeja conectado a través de cables, ya, por así decirles, cables que atraviesan el líquido. Por eso hay que tener mucho cuidado. Se hace como un baño María, el líquido está en el centro y por el borde, por los costados, atraviesan estos cables. Siempre está con un polo positivo y un polo negativo. Entonces, una vez que nosotros hemos ingresado el reactivo, hemos preparado todo el material, colocamos las células en sus cantidades adecuadas, ¿no? Y el gel del electroforesis o en el cassette, colocamos este electrodo en un tanque grande, bueno, por así decir, es un tanque, un mini tanque, y esperamos que estas bandas corran o que este cátodo y este ánodo se junten y recorran todo la bandeja, ¿no? Para ver cuál es el peso molecular de mayor cantidad. Entonces, los de peso molecular, o sea, los que tienen mayor peso tienden a bajar y los que tienden menos a subir, ¿no? Entonces, pero eso va a depender mucho de la cantidad, ¿ya? Va a depender mucho de la cantidad de la formación de las bandas. Para que se formen las bandas va a depender mucho de qué tan pesado es este sistema. ¿Ya? Entonces, es un poco complicado entenderlo a nivel teórico, pero cuando uno los observa a nivel práctico, es totalmente el campo diferente. Entonces, este es el equipamiento que no contamos en las provincias, pero en la capital sí. Por eso acá nosotros no lo realizamos, sino lo tercerizamos, evaluamos, mandamos, enviamos, ¿no? Entonces, miren, imagínense, ese es el procedimiento del electroforesis, ¿ya? Entonces, ahí está la palabra, las proteínas. ¿Qué tan pesadas son las proteínas? Entonces, una vez que es como decir, conectas el equipo, un positivo, un negativo, como si fuera una pila, este equipo está sumergido en un líquido, ¿no? Que es complicado y hay que tener demasiado cuidado. No puede estar expuesto a la luz, entramos en un cubilo, en una cabina donde está totalmente oscuro, ingresamos el material, el reactivo a evaluar, esperamos aproximadamente una hora que recorra todo estas proteínas y las más pesadas son las que se ubican pues en la parte del fondo, ¿no? Y hasta obtener las bandas, las famosas bandas de proteína, que está justamente en la imagen, ¿no? Es como un panel donde nos van a dar unas pequeñas manchas y nosotros vamos a tener que evaluar. Para poder interpretar el resultado de estas bandas, ya necesitamos una capacitación de mayor
de mayor calificación, ¿no? Debemos estar preparados en esta área. Entonces, por eso dije de un inicio que esta área es innata, ¿no? Es única casi, esta área debería ser separada, ¿no? Entonces, miren, en este caso, si vemos a través de las ondas, la banda o la proteína que pesa más, ¿cuál es? Es la albúmina. Su onda es más alta, su barra está más pesada, sus bandas están más unidas, la alfa 1, la beta, la gamma es más pequeña, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros no sabemos porque eso lo realizan solamente el laboratorio capacitado. A nosotros nos llegan resultados positivos o resultados negativos, ¿ok? Entonces, tenemos las pruebas diagnósticas, ¿ya? Entonces, para el estudio y diagnóstico de las enfermedades inmunológicas, dice, las técnicas diagnósticas dependerán del tipo de afección. Test cutáneo de sensibilidad alérgica. Uno, y el más importante, es el test de Prick. Ojo, el test de Prick, nosotros no vamos a poder evaluar a qué tipo de alergia la persona padece. El equipamiento del test de Prick es costoso, requiere de estar en un personal capacitado para poder desarrollarlo. Tenemos la analítica de sangre, que se puede detectar la presencia o ausencia de anticuerpos. Una de ellas es el ANA, antinucleares, ¿no? Que también se puede hacer a través de inmunofluorescencia. Otra es la punción lumbar, ¿no? Es necesaria en el caso de esclerosis o la ataxia para poder analizar el líquido cefalorraquídeo. Son exámenes o son procedimientos específicos para poder evaluar y dar un diagnóstico, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Diagnóstico por imagen. En sus diferentes modalidades, uno puede obtener de repente a través de una radiografía, un TAC, una resonancia magnética, ¿no? Que se utiliza habitualmente en patologías que afectan a huesos, articulaciones, tendones, ligamentos. O sea, normalmente los diagnósticos por imagen son los que solicitan los reumatólogos, ¿no? De repente, en el caso de radiografía, para ver cómo se encuentra la persona en su dolencia. La capilaroscopía también permite detectar evaluaciones de microcirculación. Las biopsias, bueno, ya de por sí todos en algún momento hemos escuchado este término, el tejido es una parte del tejido para analizar, ¿no? A nivel patológico. Las pruebas genéticas, que también es muy importante realizar una evaluación de mapeo. También puede entrar todas estas subáreas, todas estas evaluaciones dentro del área de inmunología. O sea, está arraigado dentro de esta área que puedan ser evaluados. O sea, puede, por así decirse, aperturarse un laboratorio netamente de inmunología y pues va a requerir de personal de distintas índoles y estar totalmente capacitado. Otro de la artroscopía, que también te mide pues el grado de artritis reumatoide. Y acá tenemos en el caso de bueno, estas son las pruebas diagnósticas. Ya. La unidad de alergia, ¿no? Las unidades alergénicas. La alergia, dice, bueno, es una afección que se produce cuando existe una respuesta inmune exagerada frente a determinadas sustancias del medio ambiente. Ya les expliqué cómo. Los elementos que pueden ser son alergénicos, son numerosos. En este caso ponen en contacto pues con el aire, el agua, el polen de los árboles, los pastos, las malezas, los ácaros de la casa, los hongos, los pelos de los animales. También pueden ser sistemas alergénicos para el organismo de una persona, para el sistema, para nuestro cuerpo, ¿no? El pelo del gato, el pelo del perro, alimentos como la proteína de la leche de vaca, el huevo, frutos secos, ¿no? Por ejemplo, el maní. Y les comento, miren, justamente un caso de un bebé, ya pues prácticamente está por cumplir un año el bebé, y llegó con la orden médica al laboratorio, bueno, fue un paciente de casi días a cumplir los 12 meses, y normalmente ya desde los 6 meses los niños empiezan a comer, ¿no? Y pues ha empezado a comer normal, e incluso, como bien dice, los alimentos alergénicos es la leche, el huevo, los frutos secos. Este paciente ha consumido normal estos alimentos y no ha presentado ningún tipo de alergia. Y pues el paciente ha presentado ronchas, último, en lo que nos comenta la madre de familia. En estos últimos días presentó ronchitas y cuando lo llevó a su pediatra le había indicado que era por problema de alergia. Pero también le dijo que puede ser porque descartó el sarampión. De un momento a otro le evaluaron y dijeron que no era sarampión, porque está ahorita los casos de sarampión, pero no era. Entonces le dijo, no, es por el tema del calor. Entonces, se le ha realizado un examen de un hemograma porque el médico le solicitó su hemograma
Salió normal su hemoglobina, todo su hemograma completo totalmente bien. Y quizás le explicamos que de repente podría ser un tema de alergia al ambiente. Entonces, ya de por sí la señora no ha vuelto a llegar, pero como nosotros conversábamos en el laboratorio, las manchitas del bebé estaban siendo cada vez más porque empezó a decir en los brazos, luego aumentó a las piernas, el pecho y todo. Entonces, puede hacer que haya desarrollado un tipo de alergia. Y si en caso solicitara un tipo o viniera con una orden específica, ya nosotros realizaríamos los exámenes, la toma de muestra y se le enviaría pues a la capital un laboratorio específico alergénico, ¿no? Donde realicen este tipo de examen. Medicamentos, también hay personas que sufren a la penicilina, derivados, aspirina, bueno, y algunos desde niños y jóvenes no lo desarrollan, pero en la etapa adultez vienen a desarrollarlo y recién ahí es pues donde uno empieza a tener los síntomas, ¿no? Otros son las picaduras, por insectos, puede ser abejas, avispas, ¿no? Entonces, hay muchos, a ver, unos segunditos. Entonces, ya, estoy acá vuelta, disculpen. Entonces, pueden ser problemas también de cremas, ¿no? De productos industriales. Hay pacientes que de repente en algún momento uno se echa una crema y no le afecta en nada. Y en el caso de otras personas, se echan una crema y les afecta totalmente la piel. A ver, ¿qué más tenemos? Las pruebas diagnósticas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas para poder evaluar la alergia? Tenemos el prick test, el test de parche, la intradermoreacciones a medicamentos, test de patergia, test de cubito de hielo, test de provocación de alimentos y test de provocación de medicamentos. Entonces, para poder nosotros ser específicos en algún tipo de alergia o cuando el especialista venga a desarrollar y saber qué tipo de alergia, tenemos distintos test, distintos equipamientos, ¿no? ¿Qué más tenemos? El prick test es el más solicitado para saber a qué tipo de alergia sufrimos, ¿ya? O el paciente a qué tipo de alergia. ¿Qué es lo que se va a nosotros a denotar más acá? La inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es lo que nosotros desarrollamos o se sobresalta en el caso de que una persona sufra de alergia. Otro, este examen dice puede efectuarse a personas de cualquier edad, desde los más pequeños, es decir, de los niños neonatales, hasta las personas más adultas. El procedimiento es rápido, tolerado y de alta efectividad. Asimismo, es costoso, ¿ok? Tiene un costo bien elevado. Por eso es un examen específico. Puede ser realizado para estudiar las reacciones diversas alergénicos, aeroalergénicos, por alimentos, por el látex, veneno abeja, entre otros. Es un examen general, por así decirlo. Es un examen completo. Ya a los 15 minutos se le revisa si se formó roncha, ¿no? La forma es en poco tiempo, ¿no? Y el resultado se le brinda, positivo o negativo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? El test de parche. Es una herramienta, dice, importante en el diagnóstico de enfermedades alérgicas, dice, como dermatitis, de contacto. Entonces, aquí donde mantenemos las ronchitas, de repente los niños que están presentando esa ronchita hoy en día por el verano, no sería bueno un test de parche, ¿no? Pero, ojo, aquí el tema es el costo, porque en realidad el tema de procedimiento es muy rápido, ¿ok? ¿Qué más tenemos por acá? La intradermorreacciones a medicamentos también es complementaria, dice, se realiza de manera complementaria, o sea, se realiza este test más el test de PRIC o el test de PAC, es complementario, o sea, el costo va a seguir elevando porque el examen es más completo. Dice, en la mayoría de los casos el resultado se evalúa midiendo el tamaño de la roncha. Uno mide el tamaño de la roncha y a los 20 minutos de haber realizado el procedimiento, ¿no? Esperamos hasta que se desarrolle esta roncha y poder evaluar, ¿no? Saber si reacciona o no. Normalmente se puede observar a los 48 y 72 horas. ¿Qué más tenemos? El test de patergia, otro de los test, ¿no? Prueba cutánea utilizada para complementar el estudio de algunas patologías, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Se revisan a las 24 y 48 horas
se realizan traumatismos mínimos en la piel para evaluar si origina la reacción inflamatoria. Entonces, hay que hacer como un pequeño moretón, por decir algo traumático para la piel, ¿no? Y evaluar si se origina alguna inflamación, ¿no? En una pápula o como una pústula. Entonces, esos son exámenes específicos que vamos a desarrollar, ¿no? Para poder observar a qué tipo de alergia sufrimos. En este caso, a ver, ¿qué más tenemos? El test de cubito de hielo, justamente lo que les nombré, ¿no? Es uno de los más fáciles, aunque no parezca. Dice, este examen se realiza para el estudio de urticaria por frío, que se caracteriza por reacción, picazón, enrojecimiento, ronchas, tras la exposición de bajas temperaturas. Entonces, si yo les comenté en un inicio que había reacción por la alta temperatura, entonces también hay pacientes que reaccionan ante las bajas temperaturas y muestran ronchas, ¿no? Entonces, es un poco complicado porque si en el frío uno quiere abrigarse, quiere estar caliente, imagínense presentar ronchas en ese momento, entonces también existen este tipo de alergia, ¿no? Este tipo de personas que pueden ser raros, pero sí las hay, ¿no? Dice, se efectúa el procedimiento poniendo un cubito de hielo en el antebrazo durante unos 5 minutos y se espera 10 minutos y se chequea si ha aparecido una rocha. ¿Qué más tenemos? El test de provocación de alimentos, bueno, dice, constituye el examen más preciso para el diagnóstico de alergia alimentaria y se realiza cuando las pruebas cutáneas o de sangre han salido negativas. Entonces, cuando los resultados de alergia por sangre han salido negativas, se realiza este test. Dice, consiste en dar cantidades crecientes del alimento. O sea, quiere decir, por ejemplo, el paciente de repente dice, ¿sabe qué? Cada vez que como chocolate me empiezo a hinchar. Entonces, ¿cómo se hace la prueba de alimentos? Se le da en mayor cantidad para ver si desarrolla, pero ojo, se le quita cualquier tipo de alimento de exterior. Y se le da solamente ese alimento que está sospechando, por decir ese alimento sospechoso, ¿no? Para poder saber si sufre, si es alérgico a este alimento. Entonces, la unidad de alergia clínica de Alemana dice, con todo el equipamiento y el personal altamente preparado para tratar posibles reacciones que presenten durante el examen. ¿Qué quiere decir? Entonces, si uno lo realiza en casa, miren, aunque parezca fácil, parece muy fácil decir, ah, no, entonces si yo quiero saber qué tipo de alérgica soy, ya yo lo consumo en excesividad y ya sea que, perfecto. Pero ¿por qué creen que una unidad de alergénico de clínica alemana lo realiza solamente en su lugar y tiene que estar equipado y con personal altamente capacitado? Porque imagínense que una persona lo realice solamente para autoevaluarse y pueda tener complicaciones peores. De repente sufre de vómitos, de repente convulsiona. Entonces, ¿cómo esa persona puede arriesgar su salud, su vida, sabiendo de que no es un examen que se puede realizar en casa, sino todo el mundo lo realizará? Entonces, por eso es que esta clínica nos demuestra que tiene el personal capacitado y tiene todo el equipamiento para poder desarrollar el examen y las reacciones que puedan presentar a futuro. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? El test de provocación a medicamentos parecido al de alimentos. Igual, esta clínica alemana también tiene este tipo. ¿Por qué? Porque imagínense que una persona sufra sospecha de que tiene a la penicilina. Se le va a inyectar grandes cantidades de penicilina, pero ya esta clínica está preparada para cualquier reacción a futura. ¿Ok? Entonces, bien, ya culminamos la diapositiva. Entonces, a eso me refiero es lo que se desarrolla en esta área. Voy a revisar el chat para poder ver. Rebeca Becerra, buenas noches. Me dice, mis buenas tardes. A mí, por ejemplo, me pasa que cuando estoy bajo el sol, tiendo a estornudar 2 veces y me sucede cada vez que estoy bajo el sol y eso también se considera alergia. Claro, si normalmente ya has presentado este tipo y lo has visto y que esta provocación es constante bajo el sol, bajo la temperatura alta, entonces es un tipo de alérgica, ¿no? Un tipo de alérgica un tipo de alergia al ambiente, al desarrollo del cambio de temperatura. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Quién me quiere preguntar algo respecto a esta área? ¿Tienen familiares que hayan presentado algún tipo de alergia para poder compartirlo, ¿no? Siempre es bueno. De repente ustedes presentan alguna afección, compártanlo a través del chat, compártanlo a través del audio. Si de repente tienen familiares, amistades que sufren
o han escuchado, compártanlo para poder saber, ¿no? Todavía nos queda unos minutos. Doris Marisol, buenas tardes. Me dice, me enroncho cuando mis pies tienen frío. Te enronchas cuando tienes frío. Imagínate, la temperatura baja hace que te enronches. Y eso pasa constantemente, siempre cuando estamos en el clima de invierno, me imagino. Freddy Salamanca, buenas noches. Dice, ¿podría indicarnos dónde puedo conseguir los parches? ¿Cómo los pido? ¿Cómo puedo saber si un bebé es alérgico a la penicilina? Ah, en un bebé es un poco complicado, porque el paciente todavía no ha recibido ninguna clase de penicilina. Eh, saber en un bebé, temas en un bebé, o creo que hasta el año aproximadamente, no soy pediatra, pero según mi perspectiva profesional, hasta los 12 meses que tenga un bebé, es imposible que este bebé consuma algún tipo de fármaco, ¿ya? Excepto que sea bajo indicación médica. E incluso penicilina no es, bueno, puede que reciba para la tos, para la fiebre, de repente algún analgésico, ¿no? Pero netamente penicilina no. Entonces no se puede observar. Ahora, si hablamos de un pequeño de pasado los 12 o 13 meses, ¿no? Casi el año y medio puede ser, es ahí donde sí se observa, ¿no? Por eso dice, uno cuando le da el medicamento al bebé o al paciente que es pequeño, tiene que estar bajo observación para ver si no presenta reacciones, pero no se puede saber porque es muy pequeño. Y los parches, ¿dónde los puede conseguir? Hay laboratorios que desarrollan o que el desarrollo industrial de los medicamentos, de los parches, de los reactivos, ¿no? En este caso, déjenme acordarme si el laboratorio Jampar o Hampar, no sé cómo se pronuncia, se escribe Hampar, desarrolla lo que es reactivos, materiales de laboratorio. Puede hacer, yo trabajo mucho con ellos, puede hacer para solicitar equipamiento y materiales, puede hacer que ellos lo industrialicen, no lo elaboren, pero o pueda que compren, ¿no? O tercericen ellos, pero no sabría asegurarles si ellos son, porque normalmente en la ciudad de Lima sí hay laboratorios que hagan este examen, sí hay, pero dónde lo compren, la verdad que no tengo idea, eso sí sería mentirles. Pero por si acaso pregunten Hampar, 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 se escribe así y lo pronunciaré así, Hampar. Otra duda, algo más que ustedes quieran saber respecto al área, ¿no? El área es un poco complicado, la verdad. Área de inmunología es bien complicado. Hay que estar bien preparados teóricamente. Imagínense ustedes que lleguen a un laboratorio y les coloquen, o sea, llegan, postulan a una convocatoria, ¿no? Ya sea de privado, del Estado, ustedes ingresan y les diga, ¿sabes qué? Tú vas a estar en el área de inmunología. Lo primero que preguntas es los procedimientos. Aquí lo primerito que se te va a venir a la mente en preguntar, créanme que después de esta clase le van a decir, ¿se toma la muestra y se terceriza o se toma la muestra y se procesa? Si les dice la primera, bueno, salvados un poco porque cuestión de tomar la muestra, preparar, embalar y enviar. Si les dice la segunda opción, créanme que van a tener que capacitarse muy bien porque van a desarrollar lo que es biología molecular, van a desarrollar procedimientos de electroforesis, van a desarrollar parte técnica de alta gama. Entonces, para ello hay que estar muy bien capacitado. Es muy bonito, pero requiere de mucha concentración, de mucho empeño, ¿ya? Para poder, más que entender, porque es fácil el entendimiento, comprender el procedimiento, ¿no? Y todo el proceso que toma el realizar esos exámenes. ¿No? Dice Esteban Macías, buenas noches, Miss. A mí cuando comienza a hacer mucha calor, me comienza a salir tipo sarpullido. Ya sí, especialmente en la calor totalmente. Casi la gran mayoría están, incluso han desarrollado esta alergia en estos últimos tiempos que ha aumentado la temperatura. Y tras eso me siento recontra cansado, claro. Es que, ¿qué pasa? El cuerpo
funciona tanto de manera física como de manera mental, ¿no? Entonces, de manera emocional. Si tú ves que tu cuerpo está limpio, claro que si sudas, pero estás limpio, no te pica, no te hace ningún malestar, vas a hacer tus actividades con tranquilidad. Pero ¿qué pasa? Tu cuerpo empieza a ver ronchas, manchas, te incomoda, te afecta de manera emocional y eso trae cansancio. Uno te fastidia, te amarga, te inquieta, te quita la tranquilidad y especialmente te cansas. Porque como estás tomando eh, varios temas emocionales, que es el cansancio, el aburrimiento, el estrés, la incomodidad por ver tus manchas en tu piel y no verte sano, hace que tu sistema emocional baje, ¿no? Y te sientas cansado de eso, te cansas, tu sistema emocional baja y mire, y uno trae la otra, baja tu sistema emocional, baja tus defensas y más te enronchas. Por eso bien dice el dicho, si como dice, hay un dicho que decía, a mal tiempo, buena cara, ¿no? ¿Por qué? Por eso trabaja mucho con el tema emocional. Si te da algo, aunque es difícil, a veces uno dice, no, al ver tu piel así, te pica, te fastidia, te estresas. Pero tratar de calmarte, relajarte, y si sabes que es un tema alergénico o un tema ambiental, ya sabes que va a pasar porque ya va a venir el cambio de clima. Paciencia para que tu sistema emocional no baje, no te canses, ¿no? Y relájate y sigue tranquilo porque eso va a pasar y tu sistema innato, tu sistema inmune no va a bajar y va a hacer que tus anticuerpos reaccionen y te ayuden a defenderte ante ese tipo de alergia. Freddy Salamanca se pregunta, ¿llevaremos una clase para ver puro equipos de laboratorio? La verdad, en esta ocasión no hemos desarrollado, bueno, mi persona quien desarrolla todos los temas y aquí nos quedan solamente dos clases. Nos queda en el área de microbiología y parasitología, si más no recuerdo. Y, y la verdad, vamos a desarrollar esas dos últimas clases y terminamos con todo el completamiento de los tipos de áreas. Sería bueno, muchas gracias por solicitarlo, lo voy a tomar en cuenta para conversarlo con la empresa IT para ver si llevamos la parte de equipos, funcionamiento, calibraciones, ¿no? Y también empaparme yo un poco más porque mayormente eso lo manejan los ingenieros. Cuando viene un equipo nuevo, o sea, hay equipos específicos que yo he manejado y hay equipos que llegan nuevos y pues están más estandarizados, pues la calibración cambia, ¿ya? Entonces, eso hay que capacitarnos también. Muchas gracias por el aporte. Freddy Salamanca me dice, ¿qué página podría visitar para poder tener un microscopio que pueda ver en una pantalla? Ahí ya, el microscopio, no hay que confundir que el microscopio viene con la pantalla. A ver, ya comprendo, quiero entender tu pregunta. Esas pantallas, porque si uno lo quiere ver en la laptop o en una pantalla grande o en tu televisor, lo puedes reproducir con un cable USB, pero tienes que tener el programa, ¿ok? Para que puedas reproducirlo. Pero si tú quieres esos microscopios que vienen con pantalla Jampar o Jampar, SAC lo tiene, porque ahí hemos solicitado en un centro. Jampar, anótalo el nombre, Jampar, Jampar, así se llama, laboratorios, todo lo que es laboratorio. Creo que sí tiene equipo. Y este equipo sí lo tiene, de la pantalla sí lo tiene. Ya para que puedan obtener una mejor observación. Doris Marisol me dice, cuando estuve embarazada me empezó a picar el cuerpo en la parte del tórax, en la parte posterior. Eso también es alergia. Eso duró durante todo tu embarazo, ya no lo tienes. ¿Hace cuánto tiempo ya pasó tu embarazo? ¿Un año, 2 años, 3 años? No lo sé. ¿Ha continuado esa picazón? Si ha continuado, es alergia, ¿no? Porque ya no solamente ha sido el embarazo, pero si solamente culminó en el embarazo fue por la misma reacción del cuerpo. Todo el embarazo, me comentas. Perfecto. Entonces, si es todo el embarazo, es por reacción del embarazo. Si ya dice salud y ya pasó, no es alergia. Es tema del embarazo porque normalmente el tórax pica, arde porque la piel se está estirando. Y a la piel se está estirando porque el bebé está ocupando espacio y eso tiende a mostrar mucho picor en la piel. Uno que es madre, y bueno, también lo soy, ¿no? Hemos presentado eso. Eso es durante el embarazo, es uno de los síntomas del embarazo. Son una de las marcas que nos quedan en el embarazo. Bueno, ninguna otra duda. Espero que haya sido muy provechoso, muy importante. Y bueno, parte de, si les hablara de todo lo que existe en esta área, no acabaríamos nunca y tendríamos todos 2, 3 clases más respecto a esta área,
pero de forma general les he explicado cuál es el equipo que se utiliza, qué es lo que más evaluamos en esta área, con qué nos enfrentamos y de lo que qué es lo que debemos, de dónde debemos estar capacitados, cogernos desde dónde y siempre, ojo, recuerde, mantener la certificación para poder saber que realmente estamos capacitados en esta área, que hemos obtenido una clase o dos o tres informaciones y que más o menos tenemos noción de lo que abarca esta área. Omar Valencia, buenas noches. Consulta a una persona adulta por edad. Hay un caso cuando la persona se rasca, le salen unas ronchas como si tuviera arañado, ¿no? Una persona adulta por edad. Hay un caso cuando una persona se rasca. Bueno, comprendo arañado la pregunta. O sea, me indicas que la persona es adulta, bueno, lo que entiendo, se rasca normalmente y está como arañado, ¿no? Sí, tienen que ver si es por cambio de medio, de clima, de ambiente, el lugar, si hay presencia de animales, si convive o no con algún pelito de algún animal, de perro o gato, que es lo que más común. Eh, Evelyn Montalbán, buenas noches. Eso creo se llama urticaria dermográfica. Sí, tiene que ver con la parte dérmica. Y urticaria, ¿no? Eso se le conoce como urticaria, pero habría que desarrollar o evaluar tiene que verse con un dermatólogo, porque es la parte dérmica donde se está observando, para ver si le deja alguna orden de laboratorio, ¿no? Puede ser un hemograma completo quizás. ¿Tiene que ver algo en la sangre? No se sabe. Puede ser un problema dérmico o intradérmico. Si es dérmico, solamente el exterior, la piel está mostrando, parte externa. Si es intradérmico, yo tendría que descartar el dermatólogo y pues mandar una orden, el especialista de repente si no pasa con una crema que te brinde el dermatólogo, ya un especialista general que tenga que ver algo con la sangre. Recién ahí es donde se evalúa. ¿Ok? Muy bien. Bueno, chicos, hasta el día de hoy no hay más preguntas, ¿verdad? No hay ninguna otra pregunta, otra consulta, algo que acotar. Espero que haya sido muy provechoso y sobre todo valiosa la información que les brindo. Parte de mi experiencia, no completa porque no estaba en un laboratorio técnico, en este caso inmunología al 100% en salud. Espero en algún momento estarlo para poder dictar con mucho gusto la clase y poder seguir trabajando y compartir los conocimientos. Les paso con nuestra asesora, me despido, hasta el día miércoles nos vemos, que tengan un buen lunes y descansen y sigan aprovechando los estudios. Nos vemos, chau, chau, les paso con la asesora, hasta luego.